Bienvenidos, es un gusto dar inicio o seguir con el seguimiento de la serie de entrevistas que el Observatorio Mercantil Asia-Pacífico de la ARADECA FECEPAL está revisando expertos de América Latina y de Asia-Pacífico. En esta oportunidad contamos con la participación de un experto en integración latinoamericana y europea que actualmente se encuentra en Uruguay promocionando su último libro, Colombia en el Sistema Internacional, su proyección en Asia, que ya nos va a contar sobre esta publicación. Les cuento que Eric Tremolada es investigador y profesor de la Universidad Externado de Colombia, es director del Centro de Pensamiento Jean Monnet, Negocios, Comercio e Integración, es abogado, doctor en Derecho, es máster en Análisis y Gestión de la Ciencia, Tecnología y en Altos Estudios Internacionales. Además de su actividad como consultor, cuenta con un importante número de publicaciones y, lógicamente, es el CV muy resumido, el currículum muy recibido de Eric Tremolada. Bienvenido, Eric, es un gusto recibirte en las oficinas del Observatorio. Muchísimas gracias a ti, Ignacio, al Observatorio por la oportunidad. No, gracias, es un gusto. Bueno, ya iniciando con las preguntas que tenemos planificadas en esta entrevista, la Alianza del Pacífico ha ocupado, o da la sensación por lo menos, que ha ocupado un lugar de privilegio en la prensa, pero también en los gobiernos de la región y en particular de los miembros de la Alianza, ¿no? Pero en los ámbitos académicos y políticos se le ha dado una importancia a la Alianza de forma relativa con otros procesos que se han mostrado muy activos. Parece ser un proceso de integración muy activo. Entonces, desde esa lógica, te quería preguntar cómo consideras, cómo valoras los avances de la Alianza en estos últimos meses desde tu perspectiva. Sí, indiscutiblemente se menciona y se menciona constantemente en los 4 países miembros de la Alianza lo mucho que se ha avanzado en tan poco tiempo. Sin embargo, Ignacio, lo que no se dice y tal vez solo se comenta en ámbitos académicos es que lo que realmente se ha avanzado, que es la liberalización de casi el 92% en materia de bienes, esto se ha logrado gracias a que ya existían acuerdos previos. Es decir, todo el comercio entre Colombia y Perú está liberalizado casi ese 92% dentro del marco de la Comunidad Andina. El de Chile con Colombia y Perú a través del acuerdo que hay Comunidad Andina-Chile y el acuerdo que tienen todos a nivel bilateral con México. Entonces, que de alguna manera, si uno mira lo mucho que ha logrado la Alianza del Pacífico en poco menos de 2 años liberalizar el 92% de sus bienes, pues suena como un avance sustantivo. Pero nadie menciona que esto está sobre la base de lo que ya estaba acordado y liberado funcionando. ¿Y a qué se debe esa diferenciación entonces? De olvidarse entonces de esa base tan importante y presentarlo como un proceso de integración nuevo. Es una estrategia del gobierno, en definitiva, por supuesto, para que sea un poquito más, para que realmente se identifique este proceso como un proceso de éxito y que de forma más acelerada se van a cumplir con sus objetivos. Si nos retomamos al origen de cómo se lanza la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es una iniciativa que nace con el gobierno de Alan García al finalizar su gobierno. Y ojo, se lanza y sin ningún temor se anuncia públicamente que lo que se buscaba era hacer un contrapeso al ALBA. Un ALBA que además, digamos, empezaba a tener algún tipo de respeto, no en el contenido de esa integración económica, porque realmente no existe, sino en lo que significaba un bloque antagónico a estos países del Pacífico que de alguna manera representaban un liberalismo económico, un liberalismo en ideas, en fin. Entonces, tal vez lo que busca la Alianza y lo que han buscado sus líderes es tratar de promover que esta lógica de liberalización comercial puede ser mucho más efectiva si se hace jugando con las técnicas de liberalización de comercio, con los principios de la OMC y que se puede avanzar mucho. Pero yo creo que es más una lógica publicista, de mercadeo, para tratar de impactar más a la población, pero de alguna manera omiten, y en ese sentido es perjudicial para los otros procesos, desconocer lo que se ha hecho ya en los anteriores, que es lo que daría el resultado real de la alianza. Lógica, lo que genera una contraposición que no es conveniente para América del Sur. Colombia, Eric, no sé si coincidirás con esta visión, pero Colombia parece diferenciarse, al menos de los otros socios de la alianza, en cuanto, si se quiere, el dinamismo en que ha llevado adelante su política internacional, de acuerdos comerciales. Quizás de forma menos dinámica. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de Colombia? ¿Qué apuesta Colombia? ¿Cuál es la apuesta de Colombia en la Alianza del Pacífico desde el punto de vista de la estrategia de inserción interna del país? Sí, indiscutiblemente de los 4, Colombia es el que, digamos, empieza más tarde una inserción en la economía mundial a través de creación de zonas de libre comercio. De hecho, digamos, esta integración de zonas de última generación se empieza a dar en el 2006 con el TLC con los Estados Unidos.
Esto ha sido fundamentalmente porque, digamos, la sociedad colombiana la sociedad económica colombiana vivía con cierto confort, aprovechando las ventajas que le brindaba el ACDEA, que permitía más de 10.000 productos por lo menos entrar a los Estados Unidos, su primer socio comercial, sin aranceles o con aranceles muy bajitos. Y lo mismo aprovechando las ventajas que le daba el SGP Plus con la Unión Europea. ¿Cuándo entonces Colombia dinamiza el proceso? Cuando en el 2004 anuncia a los Estados Unidos que eliminaría 2 años después el ACDEA. Y ahí es que empieza a abocarse a buscar esos acuerdos de libre comercio. Y esa dinámica, de alguna manera, empieza en ese momento y fundamentalmente se ha enfocado en países del norte, particularmente Unión Europea y EFTA, y en América, en Canadá y Estados Unidos. Con los cuales ya suscribieron acuerdos comerciales. Todos están ya suscritos. Canadá, Estados Unidos está vigente, Unión Europea está vigente, EFTA solo con Suiza, porque todavía no ha pasado en los otros 3 países. Y tenemos uno negociado y en proceso de ratificación de Corea y una negociación con Japón en cierres. Por lo tanto, se están poniendo, digamos, al día Colombia frente a sus otros socios. La idea es cubrir en total, o sea, la estrategia estaba diseñada para cubrir en total 46 países a través de esos acuerdos, con los que ya existían en el marco de Comunidad Andina y Comunidad Andina con Mercosur, y a su vez con Centroamérica y el Triángulo Norte Centroamérica. ¿Y cómo están reaccionando los empresarios a este cambio de visión? Porque no deja de ser también un cambio importante para los empresarios, que tienen que abrirse al mundo, que tienen que realmente enfrentar quizás los desafíos de la apertura comercial, pero también el aprovechamiento de las oportunidades comerciales. Estamos de acuerdo. Curiosamente, digamos, el empresariado, la reacción del empresariado inicialmente siempre fue muy favorable, poco propositiva, al comienzo solo como que esperando a ver qué oportunidades económicas podían darse en el camino, y era particularmente en el caso del TLC con los Estados Unidos, era la sociedad civil, la no económica, la que representaba sectores laborales, en fin, la que protestó. Pero básicamente en eso, en los demás la dinámica fue, digamos, la misma inercia, sin mayor discusiones, y solo con el de la Unión Europea hubo una serie de discusiones al final del proceso por el sector lechero. El sector económico colombiano de alguna manera se veía favorable a este tipo de acuerdos y ha contribuido, digamos, a facilitarlos. Y en el otro que se ha generado discusión es en el de Corea. Y curiosamente, el de Corea es el que tal vez le da más oportunidades al agro colombiano, que sería, digamos, no el gran sacrificado, no el sector más sacrificado, pero sí uno de los que podría ser tocado en determinados sectores. Pero en el caso particular de Corea, digamos, las grandes ventajas nos las ofrece para el agro colombiano, pero el sector automotriz colombiano se siente amenazado, y es un sector con peso político, con peso económico, y por supuesto eso ha hecho que se haya demorado tanto el proceso y de hecho no se termina tramitando en el Congreso ese tratado porque estábamos en periodo electoral. Así que realmente hicieron mover su músculo político, hicieron sentir... Sí, ese sector le trae problemas a Corea porque también con la Unión Europea surgieron muchos inconvenientes por el impacto que tiene el sector automotriz coreano en la negociación. Hay un tema que es de especial importancia en el análisis de la Alianza del Pacífico y tiene que ver con esta visión que se ha impuesto de cierta forma en América del Sur, pero no solo, en ámbitos políticos y también académicos, de cierta contraposición entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Realmente es como que se está comparando estos dos procesos de integración y se pretende visualizar a uno con cierto éxito y a otro con cierto fracaso, más allá de las dinámicas internas de los dos procesos de integración. ¿Qué opinión te merece esto, Eric, en este momento como académico y también como que has estado como consultor también en Cancillería? ¿Cómo lo ves desde Colombia? ¿Cómo crees que esto es, Ignacio? A ver, curiosamente, ¿no? La forma como vemos la integración en Latinoamérica nos pone a contrastar siempre procesos. Recuerdo en los años de mayor impulso que tuvo el Mercosur, todo el mundo trataba de mirar al Mercosur y lo contrastaba con la Comunidad Andina, que por supuesto le lleva casi 30 años de historia en comparación la una a la otra, y todo el mundo decía, miren lo poco que ha podido hacer el Mercosur.
Cuando por el contrario empieza a disminuir el ritmo en Mercosur, se decía, pero es que claro, nunca eso disminuyó porque no han hecho lo que sí pudo hacer en esos 40 años la Comunidad Andina, que fue una institucionalización fuerte, basarse en principios de supranacionalidad. Entonces, lo triste de nuestro proceso de integración es que terminamos contrastando lo que funciona, lo que no funciona, lo que avanza y lo que no avanza. Y de alguna manera, eso es también lo que se está tratando de hacer. Ahora bien, recuerda que empecé contestándote que, a mi modo de ver, y por eso este mercadeo tan fuerte, de alguna manera nace la Alianza del Pacífico con un carácter ideológico. Y ese carácter ideológico es lo que ha hecho que permanentemente haya una contraposición. Y obviamente en ese contexto histórico, en ese momento en particular, los únicos 4 países que tenían gobiernos de centro derecha o derecha definidos eran Perú, Colombia, México y Chile, frente a todos los demás. Y digamos que la mayoría de los gobiernos de Mercosur serían un centro moderado, pero en todo caso se miraba como una contraposición ideológica a la alianza. Y tal vez por eso permanentemente se habla de ello. Pero lo que sí me parece curioso es que se habla ahora de ello más aquí que allá. Bueno, no he estado en México recientemente, pero sí en Chile y en Perú en particular, y hablar de Colombia, eso no se menciona. No están preocupados realmente por mirar al Mercosur. Y la sensación de ellos es mercadear muy bien la Alianza del Pacífico y tratar de aprovechar unas oportunidades que yo creo que sí son conscientes que se pueden dar en Asia-Pacífico, pero particularmente pensando más en el sudeste asiático que en los grandes de Asia. Y en eso tiene que ver con mi siguiente pregunta. Realmente, si la Alianza crees que va a posicionar a los miembros de forma ventajosa para acceder a lo que es Asia-Pacífico, porque en definitiva incluso el propio tratado de la Alianza hace mención a la importancia del acceso al Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, realmente esto cómo se va a concretar. ¿Realmente piensas en que se logre un encadenamiento productivo para generar escala o mayor competitividad para acceder a Asia-Pacífico, o la importancia de acceder de forma conjunta o de negociar de forma conjunta? Porque se dice que no tenemos una posición común en América respecto a China, respecto a Asia-Pacífico. Yo creo que es muy difícil tenerla, pero realmente este fenómeno de la alianza puede favorecer a este posicionamiento frente a Asia-Pacífico. Que puede favorecerlo indiscutiblemente. La pregunta es si estamos trabajando para que se dé las condiciones para ese favorecimiento. Yo de eso sí no lo veo tan claro, lamentablemente no lo veo tan claro. En primer lugar, tendrá que enfatizarte, yo soy un creyente de la integración y creo que los procesos de integración facilitan una cantidad de procesos de inserción, generan riqueza económica, en fin. Sin embargo, ¿qué es lo que me preocupa a mí del proceso de la Alianza del Pacífico? Veo demasiado marketing, demasiado mercadeo, demasiado titular corto, pero ¿no? Mucho eufemismo. Hablamos de una integración profunda, hablamos de nuestra inserción a Asia-Pacífico y tal. Pero si uno empieza a mirar qué es lo que realmente hay, repito, es lo único que ya existía en acuerdos bilaterales o en el marco de la Comunidad Andina. Sobre esa lógica no es mucho lo que se ha avanzado. De hecho, se ha avanzado tan poco que recién se está por entrar en vigor el Tratado Marco, que además tuvo dificultades en su aprobación en el Congreso colombiano. Entonces, en estos días ya se acaba de hacer el trámite, falta la revisión de la Corte Constitucional. Yo digamos que hacia final de año yo diría que ese Tratado Marco ya está en vigor, y el protocolo adicional recién está iniciando el proceso en los 4 países. Que repito, el protocolo adicional solo mantiene la definición de lo que existía y las mismas excepciones en normas de origen que existían en el desarrollo, con algunos matices y unos poquitos plus, pero nuevo, muy poco. Ahora bien, respecto a tu pregunta, ¿se puede insertar en bloque la alianza pensando en Asia-Pacífico? Ese sería el ideal. Los que creemos en integración creemos que Latinoamérica está en mora hace muchísimos años de tratar de hacer estrategias en bloque. Sin embargo, reina el unilateralismo, y eso es lo que más nos preocupa. Entonces, yo no conozco una sola experiencia de negociación en bloque. Y más allá, ni siquiera para tomar posiciones en foros o en tal, es muy complicado. Entonces, todavía creo que para eso falta mucho. Sin embargo, yo creo que podría ser, Asia-Pacífico podría ser el milagro. ¿Y por qué podría ser el milagro? Si obviamente se generan políticas en ese sentido. Porque estamos hablando de un mercado inmenso, ¿no? Primero tenemos que definir qué es Asia-Pacífico. Se hace una discusión. Ya es toda una discusión. Pero si solo pensemos en el sudeste asiático,
que es donde tienen tal vez menos inserción los 4 miembros. O sea, descartemos China, descartemos Japón, descartemos Corea, que de alguna manera todos lo tocan, tal vez más marginalmente Colombia. Pero en lo que es el sudeste asiático también estamos hablando de una inmensa población que puede mandar una cantidad de bienes con bajo valor agregado, que también es el fruto de nuestras exportaciones, y digamos, eso lo va a hacer muy atractivo. Y el número de demanda que podría generarse puede ser tan grande que por primera vez permitiría que hagamos cadenas productivas. Eso sería lo ideal. Sin embargo, todavía uno no ve que haya políticas en ese sentido. Y yo todavía no sé si la clase empresarial de los países miembros está preparada para esto. Hay casos excepcionales, pero realmente que tú veas esto es yo creo que es algo prematuro, pero no quiere decir que no sea esperanzador y que pueda lograrse el milagro. No, hay que mejor tener este ámbito que no tenerlo, digamos. Por supuesto, estamos de acuerdo. Por supuesto. Por último, Eric, me gustaría que me cuentes un poco sobre tu última publicación, de la Universidad de Externado, este libro que tú has editado, Colombia en el Sistema Internacional y su Procesión en Asia, porque en definitiva realmente ya una publicación que tiene que ver con la protección de Colombia en Asia ya de por sí es muy atrapante el título, y me parece que también dice mucho en cuanto a la estrategia de Colombia respecto a cómo debe mirar hacia Asia, ¿no? Y también a qué papel juega la Alianza del Pacífico en todo esto. Entonces me gustaría que me cuentes un poco sobre la publicación y también sobre, bueno, qué nos dice, digamos, esta publicación sobre la estrategia de Colombia en Asia-Pacífico. A ver, Ignacio, sí. Lo más interesante de este libro es el origen y cómo se gestionó todo este proceso en Asia. Y tiene que ver mucho con la política exterior de Colombia. La política exterior de Colombia en los últimos años, particularmente en el gobierno del presidente Santos que está terminando, se está orientando a tratar de tener distintos puntos de interés. No solo pensar solo en los Estados Unidos, sino diversificar. Y Asia-Pacífico es una gran oportunidad. Y tal vez lo que no se dice claramente, y creo que también eso es erróneo por parte del gobierno colombiano, es que la Alianza del Pacífico es una oportunidad para Colombia para eliminar cierto o acortar la brecha de cierto desplazamiento que ya nos están haciendo los socios propios de la Alianza. Es decir, Chile, Perú y México ya nos vienen desplazando en Asia-Pacífico. Colombia es el más rezagado de todos ellos. Y fundamentalmente tiene que ver con lo que me preguntabas hace un rato, digamos que tardíamente se suba a Colombia a la suscripción de zonas de libre comercio que facilitarían esa inserción. Entonces, sobre esa lógica, lo que nos ayuda a cortar esos tiempos de aprendizaje, esos tiempos de negociación, sería ir de la mano con socios competidores. Tal vez por eso no lo decimos, porque no son solo socios, también son competidores en ese propio mercado. Pero la oportunidad es que podrían ser cada vez más socios y menos competidores si empezamos a generar cadenas productivas para poder satisfacer una demanda inmensa que individualmente ninguno podría. Entonces ahí hay una oportunidad inmensa, pero yo creo que parte del error es que hay mucho mercadeo al simplismo y poco sinceramiento de lo que se necesita hacer. Confiemos que eso vaya cambiando. Entonces, en ese sentido, la Cancillería colombiana ha venido haciendo una serie de esfuerzos de recuperar su relacionamiento con Asia. Y digo recuperar porque con el gobierno anterior se eliminaron prácticamente todas las embajadas en el sudeste asiático, por ejemplo, por unas lógicas de economía y de populismo electoral. Y solo con este gobierno se han empezado a recuperar. Y pensemos en la dificultad, porque conoces bastante bien esta región. Los asiáticos siempre te reciben con una sonrisa, son muy amables, pero en el fondo son muy desconfiados. Y tú necesitas recuperar todos esos espacios. Entonces Colombia tiene toda una política, en general para todo su relacionamiento en el mundo, pero en particular con Asia, de diplomacia cultural. Y esta diplomacia cultural es lo que ha permitido ir aproximando gobiernos, académicos, distintos sectores de artistas, música, pintores, en fin, y ha ido distensionando o recuperando esos espacios. En Tailandia, en particular, se creó la embajada hace exactamente un año, en esta época hace un año. Se reinstaló la embajada después de 10 años. Y esta embajada empezó a hacer una serie de procesos, entre ellos el de convocar 10 artistas colombianos plásticos jóvenes, con 10 artistas tailandeses también muy jóvenes. Entre ellos definieron 10 nombres de
digamos, 10 palabras para que luego cada uno plasme su obra plástica con base en esas palabras. Y obviamente las diferencias culturales hacían ver que para ellos, por ejemplo, el infierno no existía, que interpretaban ellos por infierno, que interpretaban ellos por cielo, en fin. Y salieron una serie de obras, y estas obras además rotaron por todo el sudeste asiático, se pegaron algunas, y de hecho, las que aparece en la carátula y contracarátula del libro son fruto de esa exposición y de ese éxito, digamos, diplomático. La de atrás es la de la artista colombiana y la del frente del artista tailandés. Esa misma experiencia, y después que se hizo otro proceso con pequeños niños de música gospel que tenemos en San Andrés, que fueron a un festival que hay bianual constantemente en Bangkok, facilitó también otro tipo de acercamientos, y finalmente en diciembre hicimos un foro académico. Y fue un foro académico solicitado por 3 universidades, las 3 universidades más importantes de Bangkok, que querían hablar, curiosamente, sobre Alianza del Pacífico. Esta Alianza del Pacífico, o sea, que se ha mercadeado también, pues ha generado, ya tenemos 32 observadores, si no me equivoco. Y por supuesto, de tanto hablar que queremos proyectarnos al Asia-Pacífico, los propios de Asia-Pacífico dicen, ¿y estos quiénes son? ¿Qué quieren? Entonces se empieza a impactar. Y querían que habláramos de eso, queríamos que hablaran de 3 cosas fundamentalmente de lo que les interesaba. Por un lado, digamos que es la Alianza del Pacífico, si es un instrumento serio en el que uno pudiera creer, cuál es la política de internacionalización de la economía de Colombia frente a Asia, y por el otro lado, algo del posconflicto colombiano, que también les parece atractivo para ellos, además teniendo en cuenta el conflicto en el sur de Tailandia. Y sobre esa lógica, fuimos 4 académicos colombianos invitados a Tailandia, replicamos el mismo seminario en las 3 universidades, en la Cancillería tailandesa, y ahí es donde surge la idea del libro. Entonces, que todo esto no se debería quedar ahí, que tratemos de plasmar esas ponencias, ¿no? Darles un poquito más de contenido, revisar los datos, tal, y hacer una publicación, que en principio es la primera publicación binacional entre Colombia y Tailandia de la historia, y además que va a salir también editada por la Universidad de Chulalongkorn en Bangkok. O sea, este mismo libro en inglés y tailandés, este está en versión en inglés y español. Además, el libro cuenta con 4 artículos de tailandeses, 4 artículos de tailandeses que empezamos a descubrir, claro, no tanto en el derecho, no tanto en la economía, pero sí en literatura, en comunicación, algo de políticas. Están interesados y conocen mucho más de lo que nosotros imaginábamos de Colombia. Entonces encontraremos un artículo, por ejemplo, a 2 manos, que habla del realismo mágico, cómo el realismo mágico creado por Gabriel García Márquez, bueno, y entre otros, el guatemalteco y todos los demás que han contribuido a ellos, de alguna manera funciona en Tailandia, ¿no? Con las diferencias, es un artículo muy interesante en ese sentido. Después tenemos un artículo de un politólogo que hace todo un análisis de cómo Colombia, explicándole a los tailandeses, además con una sencillez que uno diría que suena casi como inocencia, pero que realmente explica muy fácil el proceso, cómo Colombia, de ser un país en guerra, se convierte en una estrella naciente, y hoy es una de las economías emergentes más atractivas. Otro artículo también a 2 manos que tiene que ver con la cultura económica, cómo negocia un tailandés, cómo negocia un colombiano, y tratan de ver esas similitudes y diferencias. Y digamos, esa también es valioso para los que quieren ir explotando mercados. Y finalmente una cosa que, si me hubieran dicho a mí, imagino que también a ti, no lo incluyes en una publicación, porque me dicen que querían encontrar cierta cercanía en temas relativos a concursos, mejor dicho, a las comunidades virtuales que se crean alrededor de los concursos de belleza. Claro, cuando a mí me dijeron que iba a entrar esto en el libro, yo como editor puse todas las reticencias del caso. Sin embargo, viendo el artículo, creo que fue una gran oportunidad, y aprendí mucho alrededor de esto. ¿Por qué? Porque Tailandia, y particularmente Filipinas, son casi que igual de motivos alrededor de un concurso nacional de belleza, como sucede sobre todo en Colombia y Venezuela. Claro. Y en estos 2 países, como en los 2 latinoamericanos, se generan una serie de comunidades virtuales alrededor de, y él como comunicador encuentra puentes y comunicaciones en común que generan algo atractivo para demostrarnos que hay más cercanía temática, pese a que Tailandia es antípodas de Colombia.
Y de alguna manera, eso es lo que también queríamos hacer en la primera parte con los artículos colombianos, que tenía más que demostrar que era bastante relativa la lejanía geográfica. Entonces, digamos, ese es el resultado de esta publicación, que lo único que busca es empezar a generar también lazos entre académicos de aquí y de allá. Y acercarnos un poco más entre Colombia y Irán. La verdad que con todos esos comentarios me has motivado muchísimo para leerlo, así que voy a leer seguro este libro porque me interesa mucho lo que me ha comentado Eric. Agradecerte mucho por tu presencia en Montevideo y en las oficinas del observatorio. Fue realmente un placer haberte recibido. No, a ti Ignacio, al observatorio, a Montevideo, que es una ciudad preciosa, muchísimas gracias. Y a todos ustedes muchas gracias y nos reencontramos en la próxima entrevista.